Teleimpacto, lo que necesitas saber. Saludos, muy buenos días y bienvenidos como siempre a este su espacio por la mañana. En este magnífico jueves, estamos a 12 de octubre, Día del Descubrimiento de América. Buenos días, Alexander, ¿cómo estás? Buen día, compañera, ¿cómo están las cosas? Bueno, viste, hoy es 12 de octubre. 12 de octubre. Día de la raza. Día de la raza. El encuentro de dos mundos. Sí. Yo no hablo mucho de esas cosas, porque yo tengo un criterio muy personal y crítico sobre esas cosas, pero... Nos habían descubierto tantas veces, pero realmente esa es una de las cosas que se dice. Y sí, pero no, porque para el mundo real, todo lo que se movía, la sociedad moderna, no sabía de nosotros. Que era, ese es... cuando nosotros nos hacemos... El descubrimiento. Claro, ese es el descubrimiento, porque cuando nos hacemos ya eco de saber que existimos en el mundo entero, bueno, pues es un descubrimiento para ellos, aunque nosotros también para nosotros fue, o sea, esta parte, un descubrimiento saber que habían otros por otro lado. Entonces, bueno... Aunque la historia, yo pienso que... Habían pasado por aquí muchísimos piratas y cosas. Y los vikingos fueron los primeros. Los vikingos y todo aquello, pero quien le da categoría, quien ya lo hace... Llegó la explotación. De manera oficial de un estado, de una nación. Exactamente. Entonces ya se hace formal, porque todo lo otro es informalidad, aunque fueron hechos y sucesos que realmente se dieron. Claro. Pero en cuanto a establecer ya, a establecernos nosotros y saber y hacerse el eco de nuestra existencia en aquella parte y nosotros también, por otro lado, definitivamente que cambia el curso de la historia. Tú sabes, eso que tú dices, me recuerda cuando yo estaba como en séptimo, por ahí, o en octavo, había un compañero de estudio que era del PCD. Y él dijo que Dios no existía y que él no creía en nada de eso. Es un ateo. Y que él no que entendía que Jesús tampoco había existido. Y le dice el director del colegio, eso fue en el colegio donde estaba, le dice el director del colegio, y todo eso que registra la historia de la presencia de Jesús, ¿de dónde la sacaron entonces? Y cuando el director del colegio le preguntó eso, ese muchacho se trancó y no supo qué responder. Bueno, porque alguna gente se trancan en una cosa, es lo que te digo, y están trancados como algunos políticos que se trancan a banda con un tema y con una cosa, y no hay forma de que usted, aunque después hasta escribiendo diga y no pasen de ahí. Sí. O basen sus argumentos en temas o puntos tan soeces que al final tú terminas diciendo, y entonces... Todavía aún así con esas argumentaciones, usted me está diciendo que usted cree en eso. O simplemente lo está escribiendo porque quiere apoyar a un amigo. Porque cuando... O porque tú escuchaste a alguien diciendo eso. Exacto. Entonces los argumentos no pueden ser muy sustentables en el tiempo, ni tampoco fuertes. Y eso pasa con mucha gente en sus argumentaciones. El conocimiento no puede ser superficial, porque cuando el conocimiento es superficial, tú estás expuesto a hacer el ridículo. A veces no es que sea superficial el conocimiento. Eso no tiene que ver a veces con... A veces tú puedes estar o saber en el fondo las cosas. Las cosas. Pero no saberla. Pero no es que no saberla. Es que
por un tema u otro, por X o por Y, tú, por un momento político o de la razón que sea, tú apoyas a tu compañero, a tu hermano, a tu amigo, porque... Ah, no, yo mejor me quedo callado. Entonces, bueno, pero si ese amigo te pide también, mira, yo necesito que tú salgas y me defiendas porque yo no lo puedo hacer, o que tú digas algo a favor de esto. Por eso es que yo decía que con el tema, por ejemplo, del proyecto de ley de partidos y todo lo que tiene que ver con las primarias abiertas o cerradas, hay mucha gente que dice, bueno, yo apoyo las primarias abiertas. O sea, hay un grupito que está a favor de las primarias abiertas, sobre todo dentro del Partido de la Liberación Dominicana y en el comité político. Todo el mundo lo sabe. Abiertamente ayer, por ejemplo, el doctor Reinaldo Pared Pérez escribió un artículo, bueno, toda una página en el Listín Diario, y él ahí ponía y argumentaba. Yo realmente los argumentos del doctor Reinaldo Pared Pérez a mí particularmente no me convencieron en lo absoluto. Por ejemplo, Reinaldo concluye diciendo respecto al artículo 277 lo siguiente. Él dice, en definitiva y en conclusión, él termina así, en definitiva y en conclusión, las disposiciones previstas en el proyecto de ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos relacionados con la implementación del sistema de primarias abiertas y simultáneas para la elección de candidaturas a cargos electivos, en nada violentan el contenido de todo el texto de nuestra Carta Magna actualmente en vigencia. No solo, bueno, él termina así, y fue la última parte cuando esa fue la argumentación que él dio del artículo 277. Y si tú lees el artículo 277, tú te das cuenta que ese artículo establece claramente que toda disposición hecha por la Suprema Corte de Justicia no podrá ser revisada por el Tribunal Constitucional. En temas institucionales. Dijo el doctor Castillo que solo para robustecerlo. Exactamente. Entonces, las argumentaciones de Reinaldo realmente estuvieron muy flojas. Ayer en varios grupos, ese es un comentario que se hizo, comentarios de abogados sobre todo, que leyeron el documento porque Reinaldo es una figura importante, es el presidente del Senado de la República y está opinando en ese sentido, y es el secretario general del PLD. Ya cuando las cosas están a ese nivel... secretario general del otrora partido de Juan Bosch. Sí. Mira, ya cuando las cosas están a ese nivel, yo sé por qué tú mencionas a Juan Bosch, porque Juan Bosch jamás estaría de acuerdo con semejante barbaridad. Pero una mujer inteligente. Pero yo lo que te digo, Alexander, es que particularmente pienso que el doctor Reinaldo Pared Pérez debió de conservarse un poquito más y ser más cauto con defender. Él lo dijo incluso en una rueda de prensa cuando terminaba la reunión penúltima realizada en el comité político, o antepenúltima más bien, y él decía que él estaba de acuerdo con primarias abiertas. En un escenario... Y manipuló lo que dijo Leonel también. En un escenario que no correspondía dar tal declaración, porque él en ese momento fungía como secretario general vocero del comité político. Bueno, para mí ese fue su primer error en torno a ese tema, al tema de la ley de partidos y primarias abiertas. El segundo error que para mí también comete el doctor Reinaldo Pared Pérez es que
en la última reunión vuelve a dar declaraciones fuera de lo acordado en el comité político. Y ahora escribe abiertamente una página completa en el Listín Diario, él tratando de argumentar por qué es bueno y democrático. Utilizó esa palabra como lo han utilizado el grupito del comité político que defiende las primarias abiertas. La palabra más usada y la que es repetitiva en cada uno de ellos es democrático. Pero ¿de qué estamos hablando y a qué ellos se refieren con democrático? ¿Qué es democracia? Democracia es que simple y llanamente entra en todo. Eso no es democracia. Hay que hablar de la democracia interna, entonces, que es muy distinto. Aquí no se puede incluso ni siquiera apelar a esa palabra por la razón que ya cuento. Democracia es, y por eso se llaman elecciones generales, donde se tiene el pueblo el derecho y el deber de escoger sus autoridades en un proceso de elecciones generales, como su nombre lo indica. Cuando los partidos políticos, una vez preparados, presentan sus candidatos al escrutinio de la sociedad apta para votar. A todos aquellos que tienen más de 18 años y son dominicanos. Todos aquellos que están aptos para ejercer el voto. Y se le pone cada partido a disposición al ciudadano presentando las virtudes de ese candidato o candidata, que por la cual ellos entienden el ciudadano debe de votar por ellos. En eso se sustenta la democracia. Pero no pueden utilizar un argumento de que es más democrático, padrón abierto, para la selección de los candidatos de la representación de los candidatos de cada partido político. Porque es una argumentación hasta falsa. Esa es de las argumentaciones que se pueden poner o encasillar en el grupo de la posverdad. Mitad verdad, mitad mentira. Y entonces ahí el engaño. Por eso, esa parte de la argumentación yo no la compro. Con eso se retuerce una realidad y eso no es justo. No creo que ese sea el argumento que se deba de utilizar aquellos que están defendiendo el tema de padrón abierto. Pero, de todos modos, veo que han salido algunos diciendo, explicando las razones cuando es un tema, creo que altamente discutido. Pero no solamente es eso. El doctor Reinaldo Pared Pérez, que es el presidente, vuelvo a reiterar, del Senado de la República y es el secretario general del PLD, al igual que Danilo Medina, que es quien encabeza digamos que esa posición, es el gobierno quien está promoviendo esa posición. Yo digo lo siguiente y hago la siguiente pregunta. Pero es que no se dan cuenta que con este tema se han quedado solos. ¿Qué es democrático realmente? La imposición de una posición frente a toda una sociedad que ha dicho no. Nosotros no queremos eso. Y las
razones son estas que nosotros le estamos presentando aquí. Es inconstitucional. No solamente que es inconstitucional, los partidos políticos dicen, acabaría con nuestro sistema de partidos políticos. Han dicho, además, nosotros entendemos que el derecho que nos confiere la Constitución de la República, de la libre asociación y de que cada grupo escoja sus autoridades, es un derecho que nosotros no queremos que se nos elimine, que se nos quite. Es que ayer mismo también la FINJUS, la Fundación de Institucionalidad y Justicia de la República Dominicana, emite un comunicado. Un comunicado que yo, Alexander, en algún momento, luego de escuchar tus argumentaciones, quiero compartir con nuestros amigos televidentes por lo bien fundamentado, y estoy hablando de un grupo de expertos que se dedica justamente a velar por todo lo que tiene que ver con la institucionalidad de nuestra nación y la justicia. Y en ese sentido, yo también me he preguntado cómo es posible que ese grupo del PLD, esa partecita del PLD, esté todavía defendiendo incluso de manera rabiosa una posición que ha sido rechazada por la mayoría de los dominicanos en gran cantidad, en representación de las instituciones más importantes y relevantes que manejan ese tema de manera particular. Reitero, FINJUS, Participación Ciudadana, Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral, partidos políticos de todos los que representan la oposición en la República Dominicana como bloque opositor. El propio presidente del PLD dio una declaración, el doctor Leonel Fernández, en ese sentido, y dijo algo que hay que leer entre líneas. Alexander, yo no sé si tú viste la declaración del doctor Leonel Fernández. ¿Qué dijo él? Yo estoy claro con el tema. Yo sí estoy claro. Yo estoy claro. Si algunos compañeros no lo están, por eso estamos apelando a juristas que manejen el tema. Pero, o sea, ¿qué quiso decir Leonel? Leonel como abogado, como estudioso, se nutrió sobre el tema, leyó sobre el tema, buscó las razones que conviene, porque un político, señores, no puede argumentar o decir que está en una posición por una conveniencia particular o grupal. Tiene que ser siempre, la defensa tiene que ir siempre fundamentada en que es lo que más le conviene a una nación, o sea, la mayoría, aún a veces en detrimento y en perjuicio de tu propia persona. Un político no puede actuar de manera tan egoísta como pensar nada más en el hoy. Hay que pensar y mirar más allá, como lo dice la FINJUS. Se tiene que pensar en el futuro, se tiene que pensar en lo que esta nación realmente le conviene. Y es lo que en este momento todos y cada uno de los que de algún modo influyen en la toma de esa decisión de primarias abiertas o cerradas debería de primar. ¿El qué? Debería de primar la conveniencia de la nación. ¿Qué le conviene al país y al sistema de partidos, a la democracia real? ¿Qué es lo que le conviene? Y
En base a esos argumentos, la FINJUS ayer despide un documento donde explica textualmente las razones por las cuales a nuestra democracia le conviene el criterio de utilización de padrón cerrado y el riesgo a que se expone la nación y la democracia utilizando u optando por padrón abierto. Un documento que no tiene ningún tipo de desperdicio, porque ellos están en ese documento siendo lo más objetivo posible. Ellos presentan las dos posiciones y en esa posición de padrón abierto advierten cómo lacera, cómo perjudica, cómo vulnera a la democracia interna partidaria, al sistema de partidos, la utilización de las primarias abiertas. Y no se han detenido a pensar aquellos que promueven esas primarias abiertas que son dañinas para el sistema de partidos, para la democracia interna, para la vida de los partidos políticos. ¿Por qué no se ponen a mirar esa parte? Pero además, otra cosa, yo vi imprudente lo del artículo del presidente del Senado, secretario general del PLD, y prefiero poner el secretario general del PLD y después presidente del Senado por lo siguiente. Se supone que en esa mesa del comité político y de la que el doctor Reinaldo Pared Pérez formó parte, y no solo eso, sino que luego sirvió de vocero a la prensa, tomaron una decisión. Y la decisión que tomaron fue la de consultar un grupo de juristas para arrojar luz a un tema en el que definitivamente en la mesa del comité político no hay coincidencia entre un lado y otro. Hay una diferencia entre Leonel y Danilo muy marcada. Entonces, si eso se dio, si esa fue la decisión, mal haría el secretario general del PLD seguir, tú sabes, como hablando del tema, en una etapa en que se van a consultar los abogados. O sea, yo no lo entendí. ¿Cómo es posible que si ellos ya tomaron una decisión y me imagino han pedido incluso una tregua, entonces gentes como el secretario general, José Tomás y un grupito que ha salido a opinar sobre el tema, cuando ya él como miembro de ese comité político fue de los que levantó la mano y estuvo de acuerdo para buscar y elegir a esos juristas que van a estudiar el caso y van a emitir cada uno su opinión al respecto. Mira, Lindy, eso yo no lo entendí. Eso es, ya eso no es un tema jurídico, es un tema político. Sí, claro, desde el primer momento lo es. Es un tema político y Reinaldo, que ya no tiene ni presente ni futuro en la política, porque Reinaldo ya llegó a su techo. ¿Pero por qué? No, yo no creo. Llegó a su techo. Reinaldo se deja usar como condón porque ya él no tiene para dónde coger desde el punto de vista político. Y en consecuencia a Reinaldo no le importa, porque los informes que yo tengo fue que a él lo mandaron a hacer escribir ese artículo. A responderle a Leonel, a él lo mandaron. Y por eso lo usan como si fuera un muchacho. Porque ya él ya es uno más en el conglomerado. Y tú dices... Pero es que él es el secretario general. Y tú dices, general. Él ha dicho en privado que ya no le interesa eso. Y hasta ha dicho... ¿La Secretaría General? Sí, él lo ha dicho. Lo ha dicho, que a él no le interesa eso. Y yo lo que pienso, es más, él está ahí porque lo tienen ahí, obligado.
pero Reinaldo ya ni le interesa. Tú no ves que él ni siquiera le da seguimiento a eso, ni a él le mandan los papelitos allá para que lo firmen. Mira, entonces, la secretaría, Reinaldo Pared fue abogado hace como 30 años. Y Reinaldo Pared ya es más político que abogado. No, sí, yo creo que él nunca ejerció realmente. Y como este es un tema fundamentalmente político, bueno, pues Reinaldo que es del grupo que lidera el presidente Danilo Medina, tiene que actuar en esa condición, como grupista. Y está dando una opinión política, no una opinión jurídica. Yo estoy seguro que todos estos abogados que han opinado, por ejemplo, el presidente de la Junta Central Electoral, el mismo director de Finjo, son más abogados que Reinaldo. Sí, claro. Y hay abogados que tú consultas, es más. Vamos a suponer el doctor Leonel Fernández también, que hace mucho que no ejerce. Vamos a suponer que tampoco tiene una posición, vamos a suponer. Pero todos estos abogados que no le interesa, que no tienen un interés político, porque el doctor Leonel Fernández tiene un interés político, Reinaldo Pared Danilo tiene un interés político. Pero todos estos abogados y todas estas instituciones que no tienen un interés ni particular, ni grupal, ni político, ni de ningún tipo, simplemente que tienen esa posición por la institucionalidad del país. Porque ¿qué es lo que se está dando aquí? Yo estoy seguro que los que tienen cierto nivel de formación ahí en el comité político saben que esa posición de las primarias abiertas chocan con el interés de la institucionalidad. Yo estoy seguro de eso. Ahora, ¿por qué ellos tienen esa posición? Grupal, una posición grupal. ¿Tú me entiendes? O sea, no hay un interés. Es una posición pétrea. Exacto. Como en su momento. Eso es derribar a Leonel Fernández o que entre el mar. Esa es la posición. Acabar de liquidar políticamente. Es más. Hay un funcionario que dice Minú Tavares Mirabal que se ha dedicado a chantajear, a meterle presión a la gente. A mí me decía un abogado muy prestante de este país que él dio una opinión en el sentido desde su punto de vista profesional y jurídico, él dio una opinión. Y ese funcionario le mandó a decir que qué es lo que anda él detrás de un cadáver político. Y dice, yo di una opinión, a mí yo no tengo interés político. ¿Por qué interés político voy a tener yo? O sea, para que tú veas hasta dónde llega esto. O sea, eso es una forma de querer callar a la gente. Pero claro, no solamente de querer callar a la gente. Eso es trujillismo puro. Peor. Eso es trujillismo puro, liliismo puro. Eso es peligroso. Por eso es que yo te digo que hay algunos funcionarios que, como no son políticos, están en se sienten por encima del bien y del mal y se sienten capaces de incluso cambiar el curso de la historia y todo. Creen que tienen esa capacidad. Pero este tema no es jurídico, y este es un tema político. Pero es que nunca fue jurídico. Y a esa gente no le importa, a esa gente no le importa destruir el sistema institucional del país, con tal de liquidarle políticamente a Leonel. Porque en realidad yo sé, o sea, siempre ha sido político, no jurídico. Ahora bien, sí a la vez es un tema jurídico, porque atenta contra la Constitución de la República. La institucionalidad democrática del país, partiendo del punto de vista
Porque muchas veces lo político, bueno, en la parte política puede ser que cada grupo vale para su lado en base a los intereses de cada quien. Y eso yo lo veo estupendamente bien. Eso yo no lo critico. Ahora, dentro de esas posiciones, políticamente usted actuando no puede actuar de espalda a la Constitución o queriendo violar la Constitución. Porque allí ya usted no me puede venir justificando que como es un caso político, usted tiene derecho a violar la Constitución. Porque por eso es que hay límites para todo. O sea, usted por más poder que tenga, la Constitución limita sus poderes. Porque para eso existe una Constitución. Y por eso, en un sistema democrático, los poderes están separados. Donde uno no puede entrar al terreno del otro. Usted allá y yo aquí. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Entonces, cada uno de esos poderes tiene que actuar de manera independiente, donde uno no puede meter la cuchareta al otro. Eso sí es democracia. A eso es que se le llama democracia. Y lo que nosotros como nación tenemos que cuidar. ¿Cómo me pueden venir a mí argumentando que es democrático usted entrar a un espacio que no es suyo? Irrumpir en un lugar que usted no está, no está llamado a estar. Si hay una fiesta privada en un lugar, es democrático que yo pueda entrar aunque yo no esté invitada a la fiesta, yo no conozca a nadie, ni sea una actividad que por ningún lado yo tengo que ver en ella. Eso es lo democrático. Es democrático yo participar en un evento de la naturaleza, una boda, un cumpleaños de Juan Pérez, que yo ni lo conozco, pero yo quiero entrar ahí porque eso es democracia. Óigame, eso no es democracia. Vamos a llamar la cosa clara y vamos a ser responsables. Porque aquí ahora quieren venir a venderle al mundo, quieren venir a venderle a los dominicanos, pobres dominicanos que los consideran ignorantes en todo el sentido de la palabra, con palabritas que pudieran lucir, dice, cónchale, pero es verdad. Democrático. ¿Qué es lo que es democracia realmente? O sea, yo puedo entrar a cualquier sitio a la hora que me dé la gana y como me dé la gana, porque eso es democracia. Eso se llama ¿qué? Eso es un desorden. Eso es una gente que esté fuera, desquiciada. Y no puede ser. Señores, hasta los indígenas tenían grupos, Marié, Jaragua, o sea, hasta los indígenas. Que estamos hablando de la parte más arcaica. ¿Y de qué es que estamos hablando? De un desorden, de llamar al desorden, de retroceder en todo el sentido de la palabra, de que la Constitución de la República, eso no sirve para nada. No. Pero además, es democrático entender o aceptar que una persona o un grupito esté en una posición tajante y cerrada en que quiere primarias abiertas, cuando todos los demás dicen, no se puede, eso es malo, eso es negativo para la democracia y el sistema de partido, mire, por A, por B, por C. No, nuestra posición es clara y ya nosotros estudiamos eso, bloque opositor. ¿Y para qué llamaron al diálogo? Y no se supone que esa ley de partidos y lo más democrático debe de ser la participación de todos los interesados en el tema, entiéndase, los partidos que son 26 que existen en la República Dominicana para discutir precisamente ese punto o cualquier otro que tenga que ver con ley de partidos. Si ya todo el bloque opositor dijo que no, si ya una parte de ese mismo comité político dijo que no,
Silla Participación Ciudadana y todos los demás instituciones que yo le he mencionado, FINJU, Junta, todo el mundo, dijo que no. ¿Es democrático entonces que solamente ese grupito, porque tiene mucho, supuestamente mucho poder, eso es lo que hay que poner? No, eso se llama imposición. Eso es imposición. Eso no es democracia. Eso es usted estar totalmente cerrado a banda en una posición por encima de todo el mundo sin querer escuchar a nadie. Sin querer escuchar absolutamente a nadie, sin haberse detenido a analizar las razones que mueven a toda una sociedad a advertir que no le conviene al sistema democrático ni al sistema de partidos de la República Dominicana las primarias abiertas. Esas sí son posiciones que al final están preocupando a la sociedad dominicana y tienen a la sociedad dominicana en vilo. Tienen a la sociedad dominicana en una pesadumbre terrible, porque la gente tiene miedo que al final el poder se pueda imponer. Pese a que ayer tuvimos al secretario general del PRM y reiteró que ellos como partido y como bloque opositor están totalmente decididos y esa dirección tomó la decisión de que ellos no apoyarán en el Congreso un proyecto de ley donde se contemple primarias abiertas. Dijeron que van a votar en contra. No, pero yo te voy a... Entonces, si se le dio si supuestamente es dándole participación a los demás partidos políticos y no solamente el PLD, porque el PLD no es lo único que hay en la República Dominicana, y yo no creo que esa sea la señal que el PLD ha mandado a esta nación. Entonces, lo que es democrático es escuchar y darle participación a los demás partidos y a la sociedad en sentido general. Eso sí es democracia. Pero yo no sé por qué tanta insistencia en un tema donde todo el mundo ha presentado una posición y donde la prudencia yo creo que debe de imponerse. La imprudencia en política no es nada buena. Mira. No es buena consejera. Entonces, en este momento, lo que se impone es la prudencia, que es lo que no se está viendo. Pero tú nada más tienes que partir de una sola cosa. Uh-huh. Vamos a suponer que si que ellos logran que esos juristas digan que sí, que eso es constitucional. Uh-huh. ¿Cómo ellos pretenden pasar eso allá en el Congreso? Porque era lo que decía ayer Chubasque. Sí. Y me dicen que ya son 5 los diputados del PRD que han retornado al PRM. Claro, porque el PRD, tú sabes muy bien que el grupo de Miguel no estaba de acuerdo con las primarias abiertas, porque Miguel fue víctima porque de un a Miguel proceso, le hicieron fraude. Claro, de un proceso con primarias abiertas. Pero yo pregunto, ¿cómo ellos piensan pasar eso? Ahora, tú sabes lo que me decía alguien ayer. Bueno, habrá que ver cuál será la primera puja para pasar eso ahí. Lo mismo que yo decía. O sea, la percepción que hay en la sociedad es lo que yo decía aquí, que la única forma de pasar ese elemento en la Cámara de Diputados, porque en el Senado ellos pueden, pero la única forma que tienen de pasar eso en la Cámara de Diputados es apelando al mismo mecanismo que utilizaron para aprobar la reforma constitucional en el 2014. Sí. Ahora, en este caso la puja será mayor, a pesar de que, ¿y sabe por qué la puja será mayor? Porque ellos necesitan, son como 7 o 8 diputados. Sí. Y esos 7 o 8 diputados de seguro que van a pedir entre 5 y 10 millones de pesos cada uno para pasar. ¿Que el PLD solamente necesita 5 u 8 diputados? No, yo te digo que partiendo del punto de vista de que el PLD acepte que sí y que el PLD en bloque vote a favor de eso. Todavía si el PLD no tiene voto para pasar. Claro que no, pero no son 8. No, son mucho más. Yo te digo que habría que ver cuál será la primera puja. Mira, aunque no le dieran
los 30, los 40, los 50 millones que hay que darle a cada legislador, Ujú. comprando la voluntad, que eso es ilegal e ilegítimo. Además de eso, el que no lo coge y vote, como quiera lo cogió. Ahora, Porque esa va a ser la percepción de la sociedad, olvídese de eso. O sea, lo cogió. Porque aquí todo el mundo sabe muy bien cómo se maneja el Congreso. Que no nos llamemos a engaño, ¿eh? Esos son pujas, como tú dices, que tú le has dado esa denominación de puja. Bueno, que empiezan con 10 y terminan en 50, en 100. Eso depende también sí, porque de cuánto cueste el voto de ese legislador. Pero yo no creo que eso tenga que llegar ahí, Alexander. Eso yo espero que no tenga que llegar ahí, porque es lo que vuelvo a reiterar. Hay toda una sociedad en contra de esa posición. es una posición del gobierno. Sí, Del gobierno. es del gobierno, Búscate porque que quien la alimenta es búscate el incluso presidente que los Medina. juristas que no están en el gobierno y que son del PLD tienen posición. Sí, yo no sé. Fíjate Sí, incluso que sí, Miguel tú tuvo dices- que doblar su conciencia. Miguel tuvo que doblarla Tú dices, porque es funcionario. pero mira, Alexander, tú dices que eso fue Danilo que mandó a Reinaldo. Yo particularmente no estoy No, tan yo digo segura que- de eso. yo digo que lo O sea, mandaron. lo mandaron. Entonces, vamos a entrecomillar eso. Pero yo no estoy segura de eso. Acuérdate que el presidente del Senado está en un proyecto donde él aspira a ser presidente ¿Y de tú la crees en eso? República. Bueno, independientemente de que yo creo que él tiene muchísimas cualidades y todo aquello, él está en ese proyecto. Por eso yo digo, me pregunto, no me queda claro realmente de que fue Danilo que lo mandó a escribir. Él desde un Pero primer tú crees que de momento, él verdad dijo, que Reinaldo tiene un proyecto de presidente. Reinaldo es una rémora de ese grupo, es una Bueno. rémora más. Bueno, pues vámonos a una pausa. Vamos a conversar con un jurista que además está presentando oposición, miembro del Partido de la Liberación Dominicana, de su comité central, y él ha hecho una propuesta que ahí está en los medios de comunicación, pero vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con la parte constitucional, la parte legal. ¿Qué dice nuestra Constitución? Todos estos artículos que se han citado, el 277, el 112, el 216, Ya son muchos. el artículo 6, todos esos artículos, a pesar de que Reinaldo citó otros diferentes, distintos, y la verdad que los argumentos fueron un poco, yo no soy abogada, pero no me convenció para nada, y muy por el contrario. Juega un poco hasta con la inteligencia de la gente, doctor. No puedo apoyar a Reinaldo en esto. No estoy de acuerdo. Lo quiero mucho, pero no estoy nada de acuerdo. Ese artículo fue largo, pero solamente fue muy largo. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y entonces retornamos a conversar con el doctor Otoniel Bonilla, quien está haciendo propuestas interesantes, pero sobre todo yo quiero conversar sobre la parte jurídica que establece nuestra Magna Carta. Tras la pausa.